Así llega el presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar un aniversario más de la independencia de México. Este es el último desfile del presidente López Obrador y con un nudo en la garganta se despide de todos los mexicanos con este imponente desfile. Varios países amigos se dieron cita con su contingente para acompañar al presidente en este último desfile cívico-militar, que sin duda alguna, este será un desfile histórico, y veamos por qué. La participación de la Fuerza Aérea Mexicana en este desfile militar con un pase de aviones T-6C Texan y PC-7 Pilatus sobre nuestro cielo patrio, quienes con su estela tricolor dibujan tras de sí nuestra enseña nacional en conmemoración al 214 aniversario del inicio de nuestra independencia. El presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. La banda de música y el coro monumental interpretarán la marcha Revista Presidencial. De adiestramiento del manejo de las aeronaves de esta Fuerza Armada. Sobrevuelan en esta emblemática Plaza de la Constitución helicópteros UH-60 portando nuestro lábaro patrio y las banderas representativas a la Guardia Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. De tomar asiento. Damos inicio a este desfile con un barrido aéreo
por parte de aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, aeronaves de pelea que pueden ser empleadas para el combate aire-aire y aire-tierra. Septiembre 16, 1810. Las campanas de Dolores convocaron a los grandes guerreros del pueblo unido en busca de libertad. Y hoy, a 214 años, celebramos el valor de aquellos héroes que iniciaron el camino. A bordo de un vehículo táctico blindado Ocelot de reciente adquisición por el Ejército Mexicano, desfila el general de división diplomado de Estado Mayor, Enrique Dena Salgado. A continuación, se desplaza una descubierta integrada por 30 motociclistas pertenecientes a la Guardia Nacional, celebrando el 5º aniversario de esta gran institución. Haciendo gala de su alto grado de adiestramiento, vemos pasar majestuosa e imponente a nuestra bandera monumental, símbolo de orgullo y fervor patrio. Escuchemos cómo se aproximan por la izquierda nuestros Tigres de Acero, aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Custodiando con valor nuestra enseña tricolor. Abriendo el contingente histórico, Constitución de 1824, la Batalla del Monte de las Cruces, ocurrida el 30 de octubre de 1806 entre las fuerzas insurgentes encabezadas por el cura Miguel Hidalgo y Costilla y el ejército virreinal, dando como resultado una victoria para el ejército independentista. Seguido podemos observar al padre de la patria, Miguel Hidalgo, acompañado de los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. Desfila ante nosotros el vehículo temático Sitio de Cuautla, suceso ocurrido el 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, donde el ejército insurgente de José María Morelos y Pavón fue sitiado por las tropas españolas. A continuación, José María Morelos y Pavón, acompañado de los generales Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, junto a los cuerudos de Michoacán. Se presenta el vehículo temático Combate de Azcapotzalco, siendo el último hecho de armas de la independencia de México ocurrido el 19 de agosto de 1821. En representación de la última etapa de la insurgencia, denominada como la Resistencia, podemos observar al general Vicente Guerrero, acompañado por 2 chinacos. El vehículo temático de la Constitución del 4 de octubre de 1824 refleja el proyecto para el establecimiento de la República Federal con un Congreso Constituyente. Se destaca el artículo 110, fracción 12, que facultó al presidente a declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos y que actualmente representa la lucha por la defensa de nuestra soberanía. Contingente de la Guardia Nacional, Valentín Gómez Farías, quien fue diputado del Congreso Constituyente de 1823 a 1824, impulsó la creación de la milicia local. Guardia Nacional, Justicia y Paz, Justicia y Paz, Guardia Nacional. Habiendo paso a este contingente, observamos el vehículo temático de proximidad social, protección al turismo y patrimonio cultural de la Guardia Nacional, en el cual se significan las actividades que realiza esta institución en materia de seguridad, protección y vinculación con la sociedad.
A continuación, ante ustedes, desfila el contingente representativo de la Guardia Nacional, quienes portan con gallardía el uniforme, calzado y casco que los identifica como miembros orgullosos de este cuerpo policiaco, los cuales son fabricados en su totalidad A continuación, desfila ante ustedes el personal que integra la Unidad de Seguridad Procesal y Medidas Cautelares, dotados con armamento orgánico como pistolas calibre 9 milímetros y fusiles Schusscoal calibre 5.56 milímetros. Esta unidad se encarga de promover las acciones necesarias para supervisar que los integrantes, con funciones de traslados y seguridad en salas de audiencia, se conduzcan con respeto hacia las partes y sujetos del procedimiento penal. Para desarrollar las actividades propias de su especialidad, este personal utiliza los carros radiopatrulla y vehículos tipo van, donde llevan a cabo el traslado de personas bajo custodia. A través de este personal, la Guardia Nacional refuerza la seguridad turística en zonas arqueológicas. Su misión es garantizar la seguridad y la vigilancia permanente para prevenir delitos, evitar el robo y daños, así como la alteración o destrucción del patrimonio cultural, utilizando vehículos de tracción 4x4. Dentro de las atribuciones y obligaciones de la Guardia Nacional está la de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, incluyendo centros turísticos y vacacionales. Es por ello que cuenta con unidades asignadas a la seguridad y vigilancia en dichas zonas, garantizando la seguridad de turistas nacionales e internacionales, y que adquiere especial relevancia ya que el crecimiento de la actividad turística beneficia directamente la situación económica del país. Podemos observar el formidable vuelo de la Escuadrilla Halcón, conformada por helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, aeronave pilar de las misiones de apoyo aéreo. El equipo de reconocimiento y rescate acuático cuenta con personal capacitado en técnicas de reconocimiento y salvamento marítimo, los cuales, en coordinación con el equipo de seguridad, llevan a cabo el rescate de personas que por alguna razón hayan quedado atrapadas sobre las bahías o en mar abierto. Observamos el vehículo temático representativo a la seguridad aeroportuaria y administración de las aduanas, actividad fundamental para la tranquilidad del turismo nacional e internacional, manteniendo así una alta confiabilidad.
Por la izquierda, vemos a la Escuadrilla Furtivo, conformada por helicópteros MD-530 y Bell 407 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, aeronaves empleadas para actividades de reconocimiento y apoyo, así como organizar la seguridad en aeropuertos del país. Como parte del programa de combate a la corrupción, la Guardia Nacional cuenta con equipos de operación aduanera marítimas y fronterizas, quienes realizan sus actividades bajo protocolos de actuación, garantizando la seguridad del territorio nacional. Por la izquierda, vemos a la Escuadrilla Furtivo, conformada por helicópteros MD-530 y Bell 407 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Se abre paso el mando y grupo de comando del Batallón de Seguridad Aeroportuaria. La seguridad en el interior de los aeropuertos está a cargo de este personal, mismos que se encarga de mantener la vigilancia y monitoreo dentro de los aeropuertos del territorio mexicano, haciendo uso de vehículos individuales eléctricos birrueda. El personal de inspectores en seguridad de la aviación se desplazan por los pasillos y salas de espera. Comprometidos con la institución y el pueblo de México, actúan de manera inquebrantable en cada una de las actividades de seguridad aeroportuaria, mismos que cuentan con un adiestramiento específico que les permite desempeñar de manera eficiente sus funciones. Demostrando elegancia y aire marcial, se presenta el Batallón de Seguridad Aeroportuaria en la seguridad exterior de los aeropuertos, personal que garantiza y prioriza la seguridad de la aviación civil, el control y acceso de personas y vehículos, identificación de artefactos explosivos y otros artículos de uso restringido, inspección y registro de pasajeros y equipaje, protección de aeronaves estacionadas, operación segura de equipos de rayos X, análisis e interpretación de imágenes. Por una verdadera justicia ambiental, para el bienestar de México, con la distinción que caracteriza al personal del Batallón de Protección al Medio Ambiente, desfila su mando y grupo de comando. De casa, vuela audazmente la Escuadrilla Halcón, integrada por helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional cuenta con un grupo montado, quienes actúan en las zonas rurales para la protección del medio ambiente, con el fin de salvaguardar la flora y fauna de nuestro territorio nacional. En materia de protección ambiental, esta institución de seguridad pública ha participado en diversos foros interinstitucionales con la finalidad de intercambiar información para el desarrollo de estrategias. Desfila el vehículo temático Seguridad a Vías de Comunicación, en el que podemos observar el ECAT S-4D y G-1 Guerrero, aeronaves no tripuladas pertenecientes a la Guardia Nacional
que se utilizan para mantener la confiabilidad y seguridad de las carreteras de nuestro país. Como parte de este emblemático desfile, participa el Batallón de Seguridad a las Vías de Comunicación. El parque vehicular con el que cuenta este batallón se encuentra altamente equipado, teniendo como misión principal mantener el orden, reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad en la red de carreteras federales del país. Los vehículos que pasan frente a nosotros son utilizados por esta institución, ya que cuentan con las características necesarias para ayudar al personal a cumplir con su misión de fortalecer la seguridad y bienestar de las familias que transitan por las vías de comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional. Sobrevuelan al frente de la formación helicópteros multipropósito de largo alcance Cougar. Estas aeronaves, por sus sistemas avanzados, son un símbolo de tecnología y vanguardia, ya que cuentan con la capacidad de realizar operaciones nocturnas. Asimismo, salvaguardan las vías de comunicación de México. El batallón de campo perteneciente a la Guardia Nacional cuenta con camionetas tipo pick-up, en las que el personal realiza patrullamientos en las diferentes áreas de nuestro país, abarcando todo el territorio nacional con el fin de mantener la seguridad y garantizar la paz. Surcando el firmamento, una formación de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, integrada con aeronaves utilizadas para realizar reconocimientos aéreos. Se abre paso en este desfile militar el agrupamiento motorizado del Batallón de Campo perteneciente a la Guardia Nacional. El casco táctico modelo ACH, fabricado con maquinaria de tecnología de punta y cubre los estándares internacionales de seguridad en materia balística. Está conformado principalmente por resinas fenólicas, en conjunto con fibras sintéticas de alta resistencia. Asimismo, esta unidad cuenta con diversos medios de transporte, como son los vehículos blindados tipo Pitbull, que garantiza la integridad del personal a bordo. Se aproxima una formación de helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, capaces de dar apoyo directo por el fuego mediante una maniobra en la cual la aeronave sobrevuela, proporcionando vigilancia y seguridad a las tropas en tierra.
Participa en este desfile el vehículo temático de la Dirección General Científica, en el cual se representan las diversas tareas que desempeña esta Dirección General, representando las actividades de innovación tecnológica, guardia cibernética y criminalística. Guardianes de la Naturaleza, Bosque de Chapultepec. Se presenta el agrupamiento de la Fuerza de Tarea Seguridad al Bosque de Chapultepec, que abre paso con vehículos tipo cuatrimoto, los cuales ayudan al personal de la Guardia Nacional a recorrer la totalidad del majestuoso Parque Natural. Esta Fuerza de Tarea está integrada por 2 células. Nosotros, una escuadrilla de aeronaves de ala rotativa encabezada por helicópteros Cougar, seguidos por Bell 412 y Mi-17 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Desfilan elegantes ante nosotros el grupo montado de la Fuerza de Tarea Seguridad al Bosque de Chapultepec. Este personal se encuentra adiestrado en las técnicas policiales y utilizan el caballo como medio de transporte para realizar recorridos en lugares de difícil acceso dentro del Bosque de Chapultepec, con el fin de garantizar la seguridad a turistas nacionales y extranjeros que visitan citado Parque Natural. Participa en este desfile el vehículo temático de la Dirección General Científica, en el cual se representan las diversas tareas que desempeña esta Dirección General. Representando las actividades de innovación tecnológica, guardia cibernética y criminalística. En su conjunto, con ciencia y tecnología, la Dirección General Científica trabaja para tener un México de justicia y paz. A nuestra izquierda, vemos a la escuadrilla Furtivo, integrada por helicópteros MD-530 y Bell 407 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Estas máquinas se han empeñado en brindar apoyo a la población civil en caso de desastres naturales. La Dirección General Científica cuenta con personal especialista en la búsqueda, preservación y obtención de indicios, huellas y vestigios de hechos delictivos. Asimismo, preservan lugares y vigilan la correcta aplicación de la cadena de custodia.
Fuerza por la Unión, especial por mi nación. Proyectando su máxima capacidad operativa, desfila imponente la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, la cual tiene la tarea de llevar a cabo operaciones de alto impacto. Demostrando su gran capacidad para trabajar en operaciones conjuntas, la Escuadrilla Halcón, con helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, se unen mostrando una formación delta. Estas aeronaves brindan apoyo como transporte de personal, reconocimiento aéreo y pueden ser artilladas con ametralladoras y lanzacohetes. El equipo de francotiradores de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, a bordo de 3 vehículos ligeros 4x4, está conformado por elementos de élite, altamente adiestrados en técnicas de interdicción desarrolladas en operaciones de alto impacto. El equipo de intervención acuática, a bordo de 3 lanchas neumáticas, las cuales tienen la capacidad para trasladar a 8 elementos con equipo táctico individual. Son destinadas a integrar los grupos de intervención acuática para materializar operaciones de rescate y salvamento marítimo. Equipo de desactivación de artefactos explosivos. El personal que integra este equipo está altamente especializado. Desarrolla estas actividades como una tarea complementaria ante amenazas explosivas de todo tipo. Cuentan con contenedores que son capaces de soportar explosiones de más de 20 kilogramos de material de alta peligrosidad. Desfilan imponentes los vehículos blindados con los que cuenta esta Fuerza Especial de la Guardia Nacional. Son vehículos tácticos con capacidad para transportar personal, con la función de trasladar equipos de intervención bajo una protección blindada. Se aproxima hacia nosotros una escuadrilla de aeronaves de ala rotativa encabezada por helicópteros Cougar, seguidos por Mi-17 y Biel 412 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, aeronaves utilizadas en conjunto con personal de esta Fuerza Especial de Reacción para realizar diferentes operaciones como infiltraciones y exfiltraciones. El personal y vehículos acorazados que integran el equipo de traslado cuentan con una gran capacidad de brindar la máxima seguridad para transportar al personal y, según sea el caso, del detenido y de los custodios. En estos momentos podemos observar el vehículo temático Aplicación Plan Gene Asistencia Huracán Berly en el estado de Quintana Roo, ilustrando las acciones implementadas en las que se destaca el auxilio a la población, prevención del delito, rescate y recuperación de la población afectada por el impacto de este fenómeno meteorológico. Estas brigadas de apoyo participaron en la distribución de ayuda humanitaria, vigilancia y seguridad de áreas comerciales en prevención del delito, así como la recuperación del orden y paz social.
la izquierda vemos a la Escuadrilla Furtivo, integrada por helicópteros Bell 407 y MD 530 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Estas máquinas se han empeñado en brindar apoyo a la población civil en caso de desastres naturales. El Plan GN Asistencia se implementa de manera inmediata bajo protocolos de actuación de interoperabilidad con las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, activando de forma inmediata la Unidad de Prevención del Delito, Unidad de Auxilio y Unidad de Apoyo. Las ambulancias urbanas básicas y de emergencia avanzadas de la Guardia Nacional están equipadas para realizar traslados de emergencias sanitarias con pacientes en situación de salud crítica, con la finalidad de ser atendidos en instalaciones hospitalarias adecuadas. La Guardia Nacional cuenta con camiones cisterna para el abastecimiento de agua potable a las zonas afectadas, las cuales tienen una capacidad de transportar 10,000 litros del vital líquido en donde quiera que se requiera. La Guardia Nacional, a 5 años de su creación, ha sido más que una fuerza de seguridad. Es el reflejo de un país que trabaja por un México de justicia y paz. Se presenta ante el pueblo de México el contingente Obras Cívicas y Sociales, General José Mariano Monterde, quien formó parte del Estado Mayor General en 1823 y participó en la comisión encargada de levantar el plano de la Ciudad de México. El vehículo temático, grupo aeroportuario, ferroviario, de servicios auxiliares, conexos, Olmeca Maya Mexica, muestra una representación de la aerolínea del Estado mexicano. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, a 2 años y medio de operaciones, ha logrado el punto de equilibrio. Su proyección estratégica a mediano plazo es considerable como el principal aeropuerto del país, generando 13,000 empleos directos y más de 11,000 indirectos. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, Quintana Roo, destaca como uno de los más importantes proyectos en materia de infraestructura aeroportuaria. El vehículo temático del Tren Maya muestra los detalles de tan importante proyecto, orientando a incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente. Porque el bienestar social es una prioridad. El Banco del Bienestar, el cual brinda una banca ética y social a la ciudadanía, privilegiando el derecho de acceso al desarrollo. La construcción del canal de riego Centenario de Nayarit busca fortalecer la vocación agrícola, beneficiando a productores del norte del país, incrementando de manera significativa la producción de maíz, arroz y frijol. Se presenta ante el pueblo de México el vehículo temático Sembrando Vida, en donde la protección al medio ambiente es una labor de suma importancia. El agrupamiento de transportes en apoyo a Pemex se materializó con la finalidad de contribuir con el gobierno federal al abastecimiento de combustible a esas zonas de prioridad en el territorio nacional. Las cisternas Pemex forman parte del Plan Nacional de Distribución de Combustibles, el cual es un plan DN3C especial para garantizar el abasto y apoyar el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex.
dedicado a erradicar de manera definitiva el robo de combustible. Hijos de la patria y orgullo del deporte nacional, se presentan los deportistas militares al mando de la Teniente Coronel de Educación Física y Deportes, Leticia Yáñez Domínguez, jefa de la sección de alto rendimiento. Estoy feliz porque ya soy militar. Expresan con alegría nuestros invitados de honor, niñas y niños que cumplen sus sueños de ser soldados por un día del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Buscar, localizar y rescatar, para la vida preservar. El Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional, desfilando con todos sus componentes. Esta unidad ha desempeñado un papel crucial en emergencias a nivel nacional e internacional. Huracán Patricia del 2015 en Oaxaca. Sismos del 2017 en la Ciudad de México. Inundaciones del 2020 en Tabasco. Los sismos en febrero de 2023 de nuestro país hermano de Turquía. En los incendios en marzo de 2023 en Chile. Huracán Otis en 2023 en el estado de Guerrero. La Compañía de Ingenieros contra Incendios, Plan DN3E, es empleada en tareas de auxilio a la población civil durante emergencias y desastres, tanto en áreas urbanas como forestales, sofocando a los incendios dotados con equipo altamente especializados para actuar en coordinación con las diversas autoridades civiles. Se presenta ante ustedes la sección canófila, integrada con canes de las razas Pastor Belga Malinois y Pastor Alemán, quienes cuentan con el adiestramiento en rescate de personas. La Compañía de Rescate de Alta Montaña realiza actividades de búsqueda y rescate en elevaciones del terreno y áreas urbanas mediante el descenso vertical y técnicas de espeleología en espacios confinados de difícil acceso, empleando equipo y medios especiales. La Unidad de Rescate Multipropósito atiende desastres de tipo químico, bacteriológico, radiológico y nuclear. Dentro de sus diversos medios pueden emplear robots de exploración. Podemos observar al Grupo de Rescate Acuático, el cual lleva a cabo el auxilio de personas en diferentes cuerpos de agua, empleando para este fin diversos tipos de embarcaciones de reconocimiento y rescate, como lanchas neumáticas destinadas a integrar los equipos de intervención acuática para materializar operaciones de rescate con equipo variado. Sobre nosotros, la Escuadrilla Toro, integrada por briosos e imponentes helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, aeronaves fundamentales que han contribuido al combate contra incendios forestales mediante el uso de helibaldes que cuentan con una capacidad de 2.500 litros, los cuales han participado en la contención de 29 eventos de este tipo. Como un ejemplo de la maquinaria pesada necesaria para los trabajos de los ingenieros militares, podemos ver una montonelevadora y un cargador frontal pertenecientes a la compañía de Parque. La motoniveladora es el vehículo cuya finalidad es nivelar terrenos y refinar taludes. La retroexcavadora es una unidad de maquinaria que posee un brazo excavador para recoger o cargar diferente tipo de material.
La misión del cargador frontal en el plan DN3C es ayudar a la población civil en casos de desastre, cargando escombro y material de desecho de las áreas afectadas por algún fenómeno natural y restablecer los caminos afectados. Al mismo tiempo posee, en la parte posterior, un brazo excavador. Con la función de trasladar a los enfermos, heridos o lesionados por diferentes padecimientos con la posibilidad de brindar una atención médica adecuada, podemos observar a un grupo de ambulancias de emergencias básicas y de terapia intensiva. Cuentan con el equipo médico básico y avanzado, que puede incluir un desfibrilador automático, autoventilador, tanque de oxígeno, monitor de signos vitales, sistema de aspiración, tablas inmovilizadoras, corta y larga, necesarias para atender emergencias. La ambulancia Jordana es empleada por el personal del Servicio de Sanidad del Ejército en apoyo a la población civil. Es de gran importancia durante la aplicación del plan DN3C. El Hospital Quirúrgico Móvil es una unidad médica del Ejército Mexicano que cuenta con equipo e instrumentos quirúrgicos para realizar 6 cirugías diarias de urgencia que demanden atención médica. El siguiente vehículo de bomberos es tripulado por personal del equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres del Ejército. Desfilan frente al Presidium del Contingente de Defensa Nacional, Seguridad Interior y Apoyo a la Seguridad Pública, General Guadalupe Victoria, quien fue el primer presidente de la República. Se hace presente su mando y Estado Mayor, seguido de los guiones representativos de las armas y servicios del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos. En los agrupamientos de las armas de infantería, caballería motorizada y arma blindada por primera vez, desfilará personal de oficiales y de tropa femeninos. En las Fuerzas Armadas es frecuente que los mandos se vean en la necesidad de reorganizar las unidades para el combate, buscando constituir agrupamientos polivalentes que en cada caso lleven consigo los elementos de combate. De frente, un vehículo temático de la Fuerza de Tarea Conjunta Independencia, que representa a una fuerza en situación de alerta, donde se muestra la atención médica táctica que brinda el personal de sanidad durante las operaciones militares, el tipo de atención médica que recibe el herido en el sitio donde se origina la lesión, hasta su evacuación médica. Patria mía, porque un soldado en cada hijo te dio. Se abre paso la Fuerza de Tarea Conjunta Independencia. Desfilan en camionetas artilladas con ametralladoras de reciente adquisición. Este tipo de unidades se organizan y equipan para defender al pueblo de México ante cualquier amenaza. La Fuerza de Tarea Conjunta Independencia se integra con personal y vehículos especializados. Eclipsando el cielo capitalino, una impresionante y colosal formación conformada por helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, que se dirigen firmes a cumplir las diversas misiones que les son encomendadas en el vasto espacio aéreo nacional. Colaboran
blindados Sandcat se emplean para el traslado del personal de este cuerpo especial, progresando con seguridad hacia sus objetivos bajo condiciones de fuego moderado para cumplir labores de vigilancia, operaciones especiales y puestos militares de seguridad. Pueden transportar hasta 10 elementos de infantería y están artillados con ametralladoras calibre 0.50 pulgadas. La orgánica es un cuartel general, 6 batallones de fuerzas especiales, un grupo de respuesta a emergencias, una fuerza especial conjunta, así como un centro de adiestramiento de fuerzas especiales. Presenciamos la participación del personal a bordo de vehículos transporte de personal, mismos que son empleados en el transporte del personal, material y equipo por su amplia capacidad de carga, además de poder cumplir con la evacuación de la población civil ante cualquier desastre natural o antropogénico. Esta fuerza está conformada por personal de las diferentes armas y servicios técnicos, como son infantería, caballería, artillería, arma blindada, zapadores, transportes, materiales de guerra, sanidad, intendencia, ingenieros. Se presenta ante ustedes el vehículo temático de operaciones de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en el cual podemos observar una representación de las diversas actividades con el equipamiento que caracterizan a este cuerpo especial. El vehículo temático, competencia internacional, Fuerzas Comando Panamá 2024, presenta al equipo del Ejército que tuvo los siguientes resultados. Primer lugar en pruebas físicas. Segundo lugar en pruebas de francotirador. Tercer lugar en pruebas de salto. Observamos sobre esta Plaza de la Constitución la Escuadrilla Orca, conformada por aviones de transporte de personal de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. En la selva, el desierto y cualquier otro lugar, escuchemos las vibrantes notas del himno de las Fuerzas Especiales. Observamos a personal de Fuerzas Especiales sobre vehículos de transporte de personal para operaciones en áreas selváticas, caracterizadas por realizarse en zonas extensas con gran densidad de vegetación, temperaturas extremas, fuertes precipitaciones. Sobre nosotros cruza la Escuadrilla Mamut, aviones de transporte de personal y carga de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, escoltados por aviones T-6C Texan. Vehículos Combi adicionados con inhibidores de drones. Este equipo es empleado para las operaciones de las Fuerzas Especiales para contribuir a la defensa de la nación. Este cuerpo especial tiene un adiestramiento y equipamiento especializado que le permite maniobrar tácticamente en poblados donde sea necesaria su intervención ante amenazas provenientes del exterior. Se abre paso en la columna camionetas remolcando botes inflables con
con capacidad para trasladar 8 elementos con equipo individual, destinadas a integrar los equipos acuáticos para materializar operaciones de rescate y salvamento, con personal de las diversas unidades que integran el Cuerpo de Fuerzas Especiales. Se presenta la Fuerza Especial Conjunta en Vehículos de Transporte de Personal, Ocelot, con mando y guión representativo. Esta fuerza está compuesta con personal perteneciente a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. La sección de reconocimiento se integra con personal de Fuerzas Especiales y vehículos militares blindados ligeros de nueva generación, diseñados especialmente para las necesidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, con capacidad de transportar de manera cómoda hasta 11 tripulantes. Retumban en nuestro pecho las vibrantes notas que acompañan el vuelo de la Escuadrilla Avispa, saludando al pueblo de México. En estos vehículos, que pueden desarrollar velocidades superiores a los 140 kilómetros por hora. Cuando sea necesario, se transporta personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de manera segura hasta su área de desembarque para realizar operaciones. Debido a que los vehículos tácticos Ocelot cuentan con un blindaje capaz de resistir impactos de altos calibres y capacidad de resistencia de explosivos, salvaguardando la integridad física de sus tripulantes, son ideales para ejecutar la fase de asalto. Estos vehículos cuentan con tronderas en todos los costados para poder repeler las confrontaciones sin exponer la integridad física de sus tripulantes, así como una torreta giratoria de 360 grados con capacidad de formar armamento de diferentes calibres. Observar una impresionante formación de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, aeronaves capaces de cumplir diversas misiones de transporte y tareas de ayuda humanitaria. Cielo la misión. Se presenta en un vehículo temático las actividades del personal paracaidista, con equipo especializado para su empleo en las diferentes misiones que se le asignan. Frente a nosotros observamos un paracaidista de cinta estática, una pared para rapel, un Arizona Vortex Tripode, un francotirador y un observador, un paracaídas de tipo ala desplegada. Con el peculiar sonido de los trombones, inicia el himno de los paracaidistas que caracteriza a este cuerpo especial.
bordo de vehículos blindados DN-11, el personal de paracaidistas realiza operaciones en ambientes urbanos con mayor seguridad, gracias a la protección que proporciona el blindaje con que cuentan, pudiendo progresar en el cumplimiento de sus misiones. Estos automotores están dotados con ametralladoras calibre .50 pulgadas y pueden transportar a 10 elementos. De pasajes fluidos y alegres, notas que describen su actuación y que caracteriza por muchas generaciones a esta arma. Escuchemos la Marcha de la Infantería. Sobrevuela nuestro zócalo capitalino la escuadrilla Orca, conformada por potentes aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Destacando en este año por primera vez en la historia la participación de la mujer en el arma de infantería. Vemos pasar personal femenino, quienes desarrollan a la par las capacidades y habilidades correspondientes a su especialidad para realizar las actividades en las diferentes unidades de esta arma, logrando que el ejército mexicano dé un paso más a la igualdad y equidad de género. Resuenan en este desfile militar las trompetas de la banda de guerra del arma de caballería, interpretando las vibrantes notas solemnes y marciales de la marcha dragona. Melodía que identifica a esta arma de gran tradición. Nacer, vivir y morir siempre de caballería. Actualmente se le denomina caballería motorizada. Por el armamento emplazado en sus vehículos, es posible proporcionar un apoyo inmediato y eficaz contra otras fuerzas, debido a que pueden incrementar su potencia y volumen de fuego al colocar una gran cantidad de proyectiles en un periodo breve, como resultado de sus características técnicas y tácticas.
Vemos pasar vehículos de reconocimiento destinados a la exploración, enlace y transporte de personal para su empleo en zonas boscosas o áridas, los cuales están dotados con armamento de gran volumen y potencia de fuego. Sobrevuelan la Plaza de la Constitución, una formación de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, empleados para el transporte de personal. Interpretando la marcha Fuego y Acero. Al igual que en otras unidades, la participación de la mujer militar se hace presente en las actividades castrenses dentro del arma blindada, adiestrándose para emplear el armamento, equipo y vehículos, coadyuvando a fortalecer la igualdad de género en las Fuerzas Armadas. Desfila ante nosotros el grupo de vehículos blindados M11, con una tripulación de 3 elementos. Son empleados para efectuar reconocimientos y establecer el enlace en los diferentes escalones del mando. En este momento, transita por este punto el grupo de vehículos blindados 6x6 anfibios, con una tripulación de 3 integrantes cada uno. Su armamento principal es un cañón calibre 90 milímetros, además de estar artillado con una ametralladora coaxial y una ametralladora de defensa cercana, ambas calibre 7.62. La misión general del arma blindada, en su conjunto, es atacar fuerzas enemigas, desorganizándolas, neutralizándolas o destruyéndolas, así como proporcionar seguridad, obtener información de combate mediante el reconocimiento. Que podemos ver en este momento requiere que su tripulación cuente con un alto grado de adiestramiento para lograr mantener en su posición a estas aeronaves de transporte. Dando realce al siguiente agrupamiento, los clarines de la banda de guerra interpretan Las Margaritas, marcha que identifica a las mujeres y hombres del arma de artillería.
el arma del apoyo por el fuego. Su misión es apoyar a la infantería y caballería en sus misiones específicas, empleando concentraciones, barreras de fuego, ataques de destrucción y batimientos de zona. El empleo de esta arma en operaciones conjuntas define las tareas defensivas y ofensivas, ya que representa el principal medio de apoyo por su capacidad de fuego. Observamos el material de artillería de campaña, que se caracteriza por su robustez, flexibilidad y rapidez, con que puede operarse. Está en capacidad de efectuar tiro directo e indirecto a distancias de hasta 11 kilómetros con cadencia de 10 disparos por minuto. Puede emplear diversos tipos de proyectiles, siendo el más versátil la granada de alto explosivo con espoleta instantánea. En vehículos tractores de pieza se remolcan obuseros calibre 105 milímetros, los cuales tienen la ventaja de ser ligeros. Los aviones C-295 de transporte de personal que observamos son capaces de actuar como ambulancias aéreas, acondicionando su interior con unidades de cuidados intensivos. De cañones sin retroceso, calibre 106 milímetros, que son empleados principalmente para abatir por tiro directo a los tanques y otros vehículos enemigos en defensa y protección de las unidades amigas durante el combate, y su misión secundaria es destruir cualquier otra clase de objetivos. Con la marcha de ingenieros militares, se da paso firme y gallardo al agrupamiento del arma de ingenieros. Se presenta la Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz. Para contribuir al mantenimiento de la paz mundial, México se encuentra listo para desplegar a cualquiera de las 11 misiones de la Organización de las Naciones Unidas, el primer contingente integrado por ingenieros mexicanos. La Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz actualmente se encuentra en adiestramiento, preparándose para desplegar una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas, representando a México como un país comprometido con el esfuerzo de las Naciones Unidas. El firmamento, la escuadrilla Mamut, aviones de transporte capaces de trasladar cargas que son utilizadas en puentes aéreos para abastecer de insumos y víveres en desastres naturales.
observamos que el personal porta una boina y casco azul, símbolo distintivo de los contingentes militares de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que aportan tropas para este tipo de misiones, también conocidos como cascos azules. Cuentan con vehículos cisternas que al distribuir agua potable a las comunidades afectadas mejora las condiciones sanitarias. Asimismo, asegura que el personal desplegado en misiones de paz tenga acceso constante a agua potable para beber y cocinar. Vemos pasar ante nosotros una cisterna de combustible. Este tipo de vehículo cuenta con un tanque semiovalado, fabricado en acero de carbono, que cuenta con técnicas avanzadas de soldadura y contiene tablillas antiondas. De igual manera, el vehículo taller y la caja refrigerada apoyan en las diversas acciones que se llevan a cabo durante los despliegues operativos en misiones de paz. La Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos es una organización militar de carácter internacional para el análisis e intercambio de ideas y experiencias de interés en común en el ámbito de la defensa. Las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional que participan en este desfile son una demostración de la capacidad de apoyo. A continuación, observamos a personal de las delegaciones extranjeras de Brasil, Paraguay, Guatemala y Colombia. Esta organización está conformada por 23 ejércitos miembros, 12 ejércitos observadores. Desfila ante nosotros el vehículo temático de adiestramiento canófilo, en el cual podemos apreciar al Can Arcadas, el cual se adiestró en la especialidad de búsqueda y rescate, al igual que su predecesor Proteo. Asimismo, apreciamos a las diferentes especialidades de adiestramiento. Protege, vigila y custodia, guardianes de la disciplina, la policía militar, notas que componen la marcha distintiva de este cuerpo especial. Integran esta formación materializan operaciones de transporte de militares a zonas críticas del territorio nacional que requieran urgentemente la presencia de la actuación del personal militar. Precaución, desconfianza, reacción. Se presenta el escalón motorizado del Cuerpo de Policía Militar. Los vehículos con que cuenta este cuerpo especial facilitan la reacción durante el desarrollo de actividades en apoyo a las autoridades responsables de la seguridad interior, además de que les permiten atender a la población civil en caso de desastre. Además, llevan a cabo la protección de personas, la propiedad, prevenir el pillaje y el saqueo de manera oportuna, dándoles la movilidad necesaria que demanda el servicio. Transmisiones, el arma del mando. Desfila ante nosotros el servicio de transmisiones.
la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, capaces de materializar vuelos logísticos fuera del país. Desfilan frente a nosotros el Centro de Comunicaciones Estratégico, el cual funciona como una instalación semifija, permitiendo proporcionar servicios de voz, datos y video durante la aplicación del Plan DN3 en apoyo a la población civil, integrándose con los siguientes sistemas de comunicación: radiocomunicación vehicular, sistema de comunicación satelital, dron de vigilancia, servicio de internet satelital, servicio de telefonía celular y sala de juntas para el personal de Estado Mayor. Humanismo, disciplina, integridad y excelencia. Se presenta el Servicio de Sanidad, con su mando, grupo de comando y guión, transportados en vehículos para su movilidad. Este servicio está encargado de la prevención y de las medidas de profilaxis de las enfermedades de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea. Se desplazan 2 secciones de sanidad, integradas con personal de mujeres y hombres que intervienen proporcionando atención médica. Los vehículos de transporte de sanidad son unidades que pueden ser empleadas en terrenos de difícil acceso. Por sus características, son idóneos para llevar a cabo evacuaciones de personal herido o lesionado. Se presenta ante ustedes el vehículo temático de la Dirección General de Industria Militar, la cual se encuentra en constante investigación y desarrollo tecnológico. Como muestra de esta constante actualización, podemos apreciar antena de prototipo de radar Camazon. Honor en cada fibra. La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional es el organismo administrativo encargado de llevar a cabo la fabricación de vestuario, equipo de protección personal y banderas para satisfacer la necesidad de vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea, con el compromiso de mejorar la eficiencia en su sistema. La juventud al servicio de México. Con gran entusiasmo y júbilo vemos marchar al Servicio Militar Nacional. Jóvenes que con un gran sentido de responsabilidad acuden a encuadrarse de manera voluntaria para recibir formación íntegra durante 3 meses. Se abre paso el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana, Alberto Brani. Los helicópteros MD-530F son utilizados en operaciones aerotácticas. Están artillados con ametralladoras calibre 7.62 milímetros, operadas por personal del Servicio de Armamento Aéreo. Volando y combatiendo, centinelas del espacio aéreo nacional. Fuerza Aérea Mexicana, nuestro cielo se guardará con honor, valor, lealtad. Escuchemos el himno de la Fuerza Aérea Mexicana. Representativa del contingente de la Secretaría de Marina Armada de México en este desfile conmemorativo del 214 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. Secretaría de Marina. Honor, deber, lealtad, patriotismo, valores que motivan el actuar de mujeres y hombres navales que día a día trabajan para servir a México. Abre el contingente de la Armada de México la bandera Torotito, conocida también como bandera de proa o de tajamar, misma que se iza en los buques en fechas conmemorativas. Este lavado patrio fue creado con base en el diseño de la bandera del Ejército Trigarante. Al mando de la columna naval se encuentra el ciudadano vicealmirante Artemio Cuervo Salas, comandante de la Fuerza de Tarea Patria 2024.
La columna naval se encuentra integrada por un total de 2.721 elementos y lleva por nombre Capitán Pedro Sainz de Banda. Cuartel General del Alto Mando. Somos más que vencedores. Este contingente está integrado por mando y Estado Mayor, pancarta, guión, estandarte, banda de guerra, banda de música, gallardete y 3 secciones. El Cuartel General del Alto Mando, conocido como CUGAM, es un mando superior en jefe, el cual tiene su sede en la Ciudad de México. Su misión es la concepción, preparación y conducción de operaciones de las unidades y establecimientos navales que lo integran, proporcionando seguridad y apoyo logístico. Somos más que vencedores. Cuartel General del Alto Mando. Realiza actividades propias de su especialidad o empleo y reciben entrenamiento para desempeñarse con una mayor visión dentro de la institución. Observamos el equipo de búsqueda y rescate urbano de Marina, conocido como USAR Marina, constituido por mujeres y hombres navales, comprometidos con un alto grado de vocación. Su objetivo es salvaguardar la vida humana. Orgullosos de ser guardianes de la soberanía nacional, desfila ante nosotros fuerzas y regiones navales. Sobrevuela la columna del desfile una formación de aviones de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, empleadas durante el apoyo de las operaciones logísticas encomendadas al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Las regiones navales son áreas geoestratégicas determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a zonas, sectores, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos. Observamos en este magno desfile la embarcación de respuesta inmediata, ERI, de construcción e ingeniería mexicana. La ERI va embarcada en un buque oceánico y se desembarca por popa para cada misión especial. Vehículo con embarcación tipo Defender son parte de las unidades que coadyuvan con el mantenimiento del Estado de Derecho. Observamos ahora 2 embarcaciones de este tipo que son empleadas en la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas. Tenemos la oportunidad de apreciar a 2 camiones tipo comando que integran el grupo de mantenimiento del Estado de Derecho Binomios Caninos. A continuación, desfila ante nosotros, dentro de la defensa exterior del espacio marítimo nacional, la patrulla oceánica de largo alcance ARM Benito Juárez, conocida como POLA. El objetivo de la POLA es impulsar la industria naval y coadyuvar al desarrollo marítimo del país y fortalecer las operaciones navales. En este desfile conmemorativo y con amor por México, Infantería de Marina, todo por la patria. Un infante de Marina es un combatiente disciplinado, con una excelente moral, inteligencia, automotivación, leal a la institución, a su cuerpo y a sus tradiciones. Si la patria lo reclama, cumplirá con la misión hasta alcanzar la victoria o perder la vida. Y con el lema, donde la patria nos requiera, se hace presente la Unidad de Operaciones Especiales, mejor conocida como UNOPES, la cual desarrolla sus operaciones en coordinación con autoridades ministeriales, encargándose de planear y ejecutar operaciones para asegurar objetivos estratégicos de alto nivel. Las operaciones que realizan son operaciones de comando, integrados por personal de infantería de marina, dotado con material y equipo especial, operaciones urbanas y táctico de infiltración.
podemos observar una elegante formación de aviones PC-7 y Grup 120 de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, aeronaves utilizadas para el adiestramiento de nuestros pilotos de combate y de apoyo aéreo para las operaciones terrestres. Observamos el contingente de las operaciones ribereñas y marítimas, integrado por personal de infantería de marina, dotado con material y equipo especial que les permite ser desplegados en áreas fluviales y costeras. Define ante nosotros la gama temática del equipo de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos. Este equipo es mejor conocido como BLUNAE. Tiene misión ejecutar operaciones de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos. Está conformado por equipo de búsqueda y localización, neutralización, confirmación y extracción, así como equipo químico, biológico, radiológico y nuclear. Ante nosotros, el equipo de búsqueda y localización de laboratorios clandestinos. Es un grupo que cuenta con las capacidades tácticas y habilidades especializadas para buscar, localizar y neutralizar laboratorios clandestinos. Ante nosotros, observamos 3 vehículos blindados de combate, transporte de personal y de reconocimiento. Son vehículos blindados BBT, Secretaría de Marina. Desfilan ante nosotros la exhibición con vehículos operativos militares Humvees. Son vehículos multipropósito de alta movilidad con blindaje nivel 5, capaz de soportar impactos de arma calibre 50 centésimos de pulgada. Estos vehículos incrementan su movilidad y poder de choque de las unidades de infantería de marina. Vemos el sistema de disparo remoto Orión, que permite operar a distancia el armamento de apoyo que emplea la infantería de marina. Seguido de estos vehículos están los vehículos operativos de infantería de marina F-250 y F-150. Las unidades de infantería de marina tienen asignados vehículos F-250 y F-150 último modelo, mismos que incrementan su movilidad y desplazamiento. Son ampliamente utilizados en labores de patrullaje y reconocimiento terrestre en áreas urbanas, coadyuvando en el mantenimiento del Estado de Derecho. Las aeronaves que observamos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Armada de México son parte fundamental del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, participando como interceptores de aeronaves ilícitas, contribuyendo con esto a la soberanía del espacio aéreo mexicano. Observamos vehículos F-150 Minigun Dillon Aero, seguido de camionetas operativas tipo pick-up cabina tracción 4x4, utilizados para el transporte de personal de manera rápida y con la capacidad de fuego que brinda el armamento. Los vehículos comandos con obuses son empleados para transportar personal y carga. Superan obstáculos horizontales de hasta medio metro y verticales de hasta 40 centímetros. Los vehículos Unimog con misiles IGLA se usan en apoyo del grupo USAR Marina, siendo un medio eficaz todoterreno, así como el vehículo Unimog con mortero 81 milímetros, que también son parte del armamento de apoyo con el que cuentan los batallones de artillería. Las embarcaciones tipo RIPS realizan vigilancia en aguas interiores. Permiten transportar hasta 12 elementos. Por sus características de diseño, esta embarcación puede realizar abordajes de manera fácil y segura. Ante nosotros, equipo femenino antimotín. La Infantería de Marina cuenta con una compañía antimotín integrada exclusivamente por mujeres mexicanas. Portan equipo táctico de seguridad, adiestradas, capacitadas y equipadas en el empleo de las tácticas y técnicas antimotín. Ante nosotros, el contingente representativo del Plan Marina. La misión del Plan Marina es auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, actuando por sí o conjuntamente
con el Ejército, Fuerza Aérea y con dependencias federales, estatales, municipales, sector social y privado, con el fin de aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presentan en contra de la población y sus propiedades. El Plan Marina se puede activar para casos de inundación, para casos de sismos y para casos de incendios. Los objetivos son el rescate, evacuación y transporte de personas, contención de inundación, despeje de obstáculos y apoyo por 72 horas a la población civil. Los vehículos frigoríficos son empleados para el transporte de víveres e insumos alimenticios. Vehículos tipo ambulancia, unidades móviles terrestres. Y preparación de los futuros pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional descansan los instructores y sus confiables máquinas de acero, aeronaves PC-7 y Grop 120. Centro de alerta de tsunamis y estación mareográfica pertenecientes a la Secretaría de Marina. Vemos también el vehículo de los bomberos navales, cuyos tripulantes son sinónimo de lealtad, valor y compromiso. Helicóptero de búsqueda y rescate MD-902 es una aeronave que forma parte de las estaciones de búsqueda y rescate de la Armada de México. El helicóptero MD-902 es una aeronave bimotor ligero que para su operación necesita 1 o 2 pilotos y cuenta con una capacidad de hasta 6 pasajeros. Embarcación Gatortail. Este tipo de embarcaciones proporcionan una ventaja táctica en las operaciones que el personal realiza en la continua vigilancia de las costas y el mantenimiento de la soberanía nacional. Vehículo con motos acuáticas SAR son empleados durante la aplicación de la operación salvavidas, principalmente en los periodos de Semana Santa y vacaciones de verano e invierno. La cocina comunitaria móvil. Vehículo diseñado con la finalidad de poder brindar el servicio de alimentación a la población civil que se encuentre en zonas de desastre. La tortilladora móvil es una cabina remolcable que complementa el servicio de alimentación que ofrece la Secretaría de Marina al personal civil en casos y zonas de emergencia durante la aplicación del Plan Marina, con una capacidad de producir 70 kilogramos de tortilla por hora. Planta potabilizadora se emplea en el Plan Marina para abastecer de agua a la población civil. Están diseñadas para eliminar los productos químicos contaminantes y materiales biológicos acumulados en el agua cruda. Y desfilan de nosotros los vehículos tipo pipa de almacenamiento tipo cisterna, con capacidad de hasta 20,000 litros de agua, empleada para el abasto del vital líquido en comunidades alejadas, así como a la población civil en casos y zonas de desastre. Se acerca la cama temática de proyectos de ciencia, tecnología e innovación como Radio de Comunicación Mexicano B25 Vírgula, así como el sistema aéreo no tripulado Spartan. La unidad de control móvil con sensores y sistemas con sus análisis de datos, mejor conocida como Unimog, unidad de mando y control móvil Unimog. Los T-6C, Texan de la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, con capacidad de reacción inmediata ante cualquier eventualidad, son fieles guardianes del espacio aéreo nacional, vigilando permanentemente el suelo mexicano, desde Ensenada hasta el mar de Cozumel. Vive una experiencia única en Turística Integral Islas Marías, obteniendo ya el nombramiento de Pueblo Mágico, posicionándose así en el sector turístico mexicano. Observamos el corredor interoceánico que impulsa el desarrollo de istmos de Tehuantepec y del sur-sureste de México mediante la interconexión del Océano Pacífico con el Océano Atlántico, integrando una plataforma logística en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
El Grupo Aeroportuario de Marina administra los aeropuertos de la Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Colima, Guaymas, Loreto y Matamoros, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca y por supuesto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y así también con su grupo de seguridad integral aeroportuaria también de la Ciudad de México y su unidad naval de protección aeroportuaria, de aduana, del Instituto Nacional de Migración y de la Agencia Federal de Aviación Civil, mismos que laboran en el aeropuerto. La siguiente gama temática muestra la administración del Sistema Portuario Nacional, mejor conocidas como ASIPONAS, empresas portuarias, propiedad de la nación. La Autoridad Marítima Nacional la ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Marina para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. Administra a través de 100 capitanías de puerto con el objetivo de fortalecer su presencia ante la comunidad marítima. Bajo el enfoque de salud para todos, la Secretaría de Marina ha implementado acciones para brindar atención médica de primer contacto en comunidades de difícil acceso a lo largo de la República. El Turibús de Niños Marinos Honorarios. Estoy contento porque ya soy marino. Esta frase la han expresado los niños marinos honorarios, a quienes la Secretaría de Marina les da este día y siempre la bienvenida a sus filas. Observamos en este momento el agrupamiento del Sistema Educativo Naval, contingente integrado por la Autoridad Educativa Naval, así como por docentes y discentes de los establecimientos educativos navales. Encabeza este agrupamiento el rector de la Universidad Naval, vicealmirante Carlos Jiménez Leal. La Rectoría de la Universidad Naval rige la educación naval en la Secretaría de Marina Armada de México. Heroica Escuela Naval Militar, noble por la pureza de sus tradiciones, heroica por los hechos gloriosos de sus hijos. La Heroica Escuela Naval Militar tiene como misión formar de manera integral oficiales para la Armada de México con los principios doctrinarios navales, así como con los conocimientos, habilidades y destrezas inherentes a la profesión naval militar. La Heroica Escuela Naval Militar tiene como objetivos principales proporcionar a las y los cadetes conocimientos navales, militares, profesionales y doctrinarios, así como inculcar en ellos los valores humanos de disciplina, honor, deber, lealtad, patriotismo, liderazgo, honradez y espíritu de cuerpo que permitan su integración, desarrollo profesional y militar en las unidades operativas y establecimientos de la Armada de México. El primer antecedente de una escuela naval militar se registra con su instalación en la población de Tlacotalpan, Veracruz, el 14 de enero de 1825, con solo 20 elementos, los cuales formaron el pie veterano de dicha institución. El 21 de abril de 1914, el territorio mexicano fue invadido, efectuándose un desembarco de tropas norteamericanas en el puerto de Veracruz. Y fue así que el 21 de abril de 1914, al puerto de Veracruz se decretó anteponer el calificativo de heroica a la Escuela Naval Militar. Desfila ante nosotros el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud,
Este plantel educativo se inauguró el 24 de agosto del año 2018. Aproximándose por la izquierda, una imponente formación de aviones T-6C Texan, aeronaves capaces de ser artilladas con ametralladoras, lanzacohetes y bombas para realizar ataques contra blancos de superficie. Con Eleva, saber para honrar a México. Escuela Médico Naval, desfilan de nosotros. Esta escuela se ubica en la Ciudad de México y ofrece la carrera de médico cirujano naval. Su misión, formar oficiales para la Armada de México con conocimientos sólidos en el campo de la prevención y atención de la salud del personal naval y sus derechohabientes. Asimismo, los prepara para proporcionar servicios médicos de alta calidad en el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades. Su actuación clínica se basa en la equidad, ética y el humanismo para enfrentar los compromisos que consideran a la vida como un valor supremo. Con una duración de 5 años, los cadetes permanecen internos en este establecimiento educativo naval y reciben una beca que consiste en alimentación, alojamiento, libros, uniformes y equipo de cómputo, así como servicio médico y pensión recreativa estudiantil para gastos menores. Ciencia, humanismo y lealtad al servicio de México. Escuela de Enfermería Naval. En este centro educativo naval se forman profesionistas con una sólida preparación para el cuidado de la salud de los militares y sus derechohabientes, desde una filosofía humanística y ética, inculcando los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo que contribuyen al cumplimiento de la misión de la Secretaría de Marina. Honorable recinto, que durante más de medio siglo ha forjado mujeres y hombres líderes en enfermería naval. Desfilan de nosotros el contingente de posgrados de la Secretaría de Marina, que es representado por integrantes del Centro de Estudios Superiores Navales, mejor conocido como CESNAV, máxima casa de estudios de la Secretaría de Marina, y un contingente de la Escuela de Aviación Naval con la misión de formar pilotos aviadores navales. Desfilan los establecimientos educativos navales nivel técnico profesional de la Secretaría de Marina Armada de México. Se aproxima una escuadrilla integrada por aviones del Colegio del Aire, en donde se preparan mujeres y hombres para egresar de este establecimiento de plantel de historia y tradición como intrépidos pilotos de la Fuerza Mexicana y Guardia Nacional, prestos para servir al pueblo de México. Escuela de Intendencia Naval con espíritu, honor y lealtad para servir a la patria. Esta escuela forma al personal que adquirirá los conocimientos en administración, contabilidad y logística. Le sigue Escuela de Electrónica Naval, lealtad, confianza y unidad. Escuela de Maquinaria Naval por la superación y el progreso. Escuela de Escalante Mar, centinela eterno de la patria. Centro de capacitación y adiestramiento especializado. La Infantería de Marina, unidad, disciplina, lealtad. Escuelas náuticas mercantes. Desfilan de nosotros en este desfile conmemorativo. La primera escuela náutica de Marina Mercante nació en Isla del Carmen, Campeche, en 1822. Tiene la misión de brindar servicios educativos especializados de evaluación y certificación de competencias y servicios de inspección bajo estándares de excelencia. Y es así como culmina la participación de la Secretaría de Marina Armada de México. Reiterando el firme compromiso que tenemos Para servir a México. Se hace presente el contingente General Diego
materializó como la Academia de Cadetes, antecedente inmediato del Colegio Militar de Perote. La educación militar al servicio de México. Este contingente se encuentra al mando del general de división piloto aviador de Estado Mayor Miguel Eduardo Hernández Velázquez, director general de educación militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, el cual es el ente responsable de la formación profesional de mujeres y hombres que abrazan la carrera de las armas. Custodiado por escoltas de cadetes de los planteles del Sistema de Educación Militar, nuestro lábaro patrio, símbolo de identidad, unión y hermandad nacional, que se presentan ante el pueblo de México con gallardía y marcialidad. Se presenta ante ustedes el agrupamiento del sistema educativo militar. Al frente desfilan los guiones representativos de los diversos planteles que integran la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Los T-6C Texan de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México con capacidad de reacción inmediata ante cualquier eventualidad. Se hace presente con su himno la Escuela Militar de Enfermería. Salud como meta, el honor como guía, cantando con fervor la Escuela Militar de Medicina. Sol de la ciencia y el honor, entonando energéticamente su himno, la Escuela Militar de Ingeniería.
Juramos forjar tu historia con honor, entonando su himno, la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Soporte de la Fuerza Aérea, fortaleza de la patria, el himno de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Esfuerzo. Cumpliremos con honor. Escuela Militar de Clases de Transmisiones. La patria es primero, entonando orgulloso su himno, la Escuela Militar de Sargentos. Formamos en conjunto una gran hermandad. Honor, valor, lealtad. Se abre paso con su himno, el Colegio del Aire.
patrias, redoblen los tambores, una marcha triunfal. Escuchemos las gloriosas estrofas del himno del heroico Colegio Militar. Colegio Militar es un establecimiento de educación militar de nivel superior. Su misión es formar subtenientes de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada, ingenieros de combate y de los servicios de policía militar e intendencia. Actualmente imparte educación a nivel licenciatura en Administración Militar y Seguridad Pública. Escuadrón Blindado de Reconocimiento, Generalísimo José María Morelos y Pavón. A partir de 1991, el Escuadrón Blindado de Reconocimiento, Generalísimo José María Morelos y Pavón, encuadra cadetes en su proceso de formación de oficiales del arma blindada, como un claro ejemplo de patriotismo y lealtad, valores y virtudes que caracterizan al personal de los cadetes del heroico Colegio Militar. Los cadetes, para su instrucción y adiestramiento, emplean vehículos blindados como los M11, 6x6 anfibios y de combate a ruedas de transporte de tropas. Destacando la participación de cadetes mujeres pertenecientes al escuadrón para formarse como oficiales del arma blindada, logrando que el ejército mexicano dé un paso más a la igualdad y equidad de género. Cadetes de la Batería de Artillería General Felipe Ángeles, a bordo de vehículos tractores de pieza, remolcan obuseros de campaña calibre 105 milímetros, como una muestra de su adiestramiento recibido durante sus estudios. La artillería es el conjunto de armas de guerra para disparar proyectiles de gran tamaño a largas distancias, empleando cargas explosivas. Esta batería lleva el nombre del general Felipe Ángeles, artillero egresado de este heroico plantel, que durante la Revolución Mexicana se distinguió como uno de los militares más prominentes que ha tenido nuestro país. Mujeres y hombres desarrollan a la par
las capacidades y habilidades correspondientes a su especialidad para ejercer el mando de las pequeñas unidades del Ejército Mexicano. Desfilan ante ustedes oficiales y cadetes del Escuadrón de Caballería Ignacio Allende. El personal de cadetes de caballería recibe su formación tradicional para el empleo a caballo de diferentes actividades deportivo-militares y en el uso de vehículos para cumplir las misiones de reconocimiento y seguridad. A partir del 2021, el arma de caballería abrió sus puertas al personal de mujeres que fueran voluntarias con el fin de graduarse como subtenientes de caballería y así coadyuvar con la misión de igualdad y equidad de género en las Fuerzas Armadas. Para su adiestramiento ecuestre, los cadetes cuentan con caballos procedentes del criadero militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, con características de pelaje pieto, haciéndolos idóneos para cumplir con las actividades de adiestramiento en habilidades y destrezas que contemplan los programas de estudio. Integrada por cadetes y caballos percherones, se presenta ante nosotros la batería hipomóvil, usada para el adiestramiento de antaño, empleando animales de carga que por su robustez y resistencia eran destinados a conducir las piezas y municiones de artillería sobre terrenos difíciles. De la buena instrucción de los trentistas, que son los conductores de estas piezas de artillería. Los planteles de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea son instituciones comprometidas para forjar no solo excelentes militares, sino mexicanos ejemplares, dispuestos a dar todo de sí por México. Haciendo gala en este magno evento, se presenta el contingente montado Ignacio Allende, quien fue uno de los principales líderes militares de la primera etapa de la independencia de México. Asimismo, es referente de la identidad del arma de caballería. Con estruendo y fuego por la patria y el ejército, siempre a caballo. Este grupo montado está integrado con personal de mujeres pertenecientes a los diferentes organismos del Ejército Mexicano, quienes realizan, previo a su participación en esta parada militar, un adiestramiento básico de monta, con una duración de 4 semanas aproximadamente, el cual comprende cuidado y manejo del ganado, conocimiento del material y equipo para montar, principios básicos para montar y orden cerrado a caballo. El grupo montado y de honores se distingue por emplear principalmente caballos de raza Santa Gertrudis,
de Pelagia Salán, de temperamento dócil y manejable. Participa en este desfile militar el agrupamiento representativo del Criadero Militar de Ganado, con sede en Santa Gertrudis, Chihuahua, con su guión representativo, seguido de su mando y grupo de comando, organismos productor de ganado equino de alta calidad para satisfacer las necesidades de caballería y centros ecuestres del Valle de México. El equipo del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que desfila ante nosotros, dedicado plenamente al deporte ecuestre. Actualmente cuenta con jinetes y caballos para las disciplinas de salto, adiestramiento y concurso completo. Vemos por primera vez al equipo de salto ecuestre de la Guardia Nacional, el cual es de reciente creación, con el objetivo de integrarse a las actividades deportivas ecuestres a nivel nacional, bajo un estricto adiestramiento del binomio, donde el jinete y el caballo forman un vínculo inquebrantable. El equipo de escaramuza charra de la Secretaría de la Defensa Nacional se creó con fecha 1 de julio de 2019. Este equipo representa a esta secretaría en la práctica del deporte nacional, la charrería. Fue organizada con el objeto de contar con personal de mujeres militares que enaltezcan al ejército mexicano, dando un sentido de pertenencia, nacionalidad, así como el impulso y fomento al deporte de la charrería. La Secretaría de la Defensa Nacional presenta orgullosamente a su equipo representativo de charrería, integrado con personal militar del Centro Ecuestre del Ejército Mexicano. El equipo de charros de la Secretaría de la Defensa Nacional se creó con la finalidad de contar con una representación en los eventos cívico-militares y en competencias avaladas por la Federación Mexicana de Charrería. Los charros son reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas desde el 1 de diciembre de 2016. El equipo de charros se adiestra diariamente, realizando ejercicios a caballo. Que no se acabe esta raza porque tiene olor a campo, color de todos los cielos, sol de todos los estados, murmullos de abrevaderos, de ríos, tanques y tajos, el calor de los desiertos, el frío del altiplano y el encanto de los llanos. Es el paso del contingente charro, que protegiendo el lábaro patrio como lo hicieron sus ancestros, el cuerudo y el chinaco, mantienen en su sangre el misticismo de aquellos guerreros forjadores de la independencia. El estandarte de la Federación Mexicana de Charrería simboliza la unión de los distintos equipos charros de nuestro país y la Unión Americana, cuyo legado se sigue plasmando de generación en generación, convirtiéndose desde 1942 en reserva de nuestro ejército mexicano. En 1921 se conforma la Asociación Nacional de Charros, pilar que ha guardado la historia, nobleza y tradición de la charrería, que se ha expandido en un semillero de mujeres y hombres que han forjado casta de campeones, manteniendo la vida de México de las haciendas en las faenas de la charrería. Dentro de la vida de México, el charro ha estado presente desde el esplendor de las haciendas. Cuando la patria lo llamó, dejó las labores del campo y salió a su defensa. En las distintas invasiones extranjeras, el charro ha refrendado su compromiso con la patria en igualdad, libertad, que nos recuerdan parte del movimiento revolucionario. Disciplina que inicia desde la infancia, desarrollando entre mujeres y hombres fuerza física, mental, diestros en el caballo y en el control de su integridad. Escoltado nuestro lábaro patrio por el camino de las reinas que a través de la decana de la charrería, la Asociación Nacional de Charros, son forjadores del temple de la historia. 1953 marcaría el nacimiento del primer equipo de escaramuzas, en cuyo nombre queda bautizado Las Coronelas. Dentro de la historia hacen gala y presencia el día de hoy las damas charras, orgullosamente también las actuales campeonas nacionales desde las tierras de Polotitlán del Estado de México. En un contingente nutrido de charras y charros, hoy, hacer el cierre, al cubrir la retaguardia de nuestras tropas, refrendamos el orgullo y el honor de servir a México.
el recuerdo del Congreso y Campeonato Nacional Charros San Luis Potosí, joya, gala y presencia con el camino de las actuales campeonas nacionales. Hoy, al cerrar la columna, observamos con devoción y cariño que la charrería se mantiene desde la infancia, se vive en la juventud y el recuerdo del charro valiente hace gala y presencia en la etapa de la madurez. Sean tan amables de ponerse de pie. El general de división, diplomado de Estado Mayor, Enrique Dena Salgado, comandante del Cuerpo de Policía Militar y comandante de la columna del desfile, rendirá el parte de novedades correspondiente al presidente de la República. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo que desfilaron ante el pueblo de México 32 banderas de guerra, 15,688 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, 6 asesores extranjeros de los países amigos, 143 soldados honorarios, 115 charros y civiles, 753 vehículos terrestres, 92 aeronaves, 21 embarcaciones, 449 caballos, 111 canes, 20 aves, entre águilas y halcones, sin novedad. A todos nuestros connacionales se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional. Helicópteros UH-60 de la Fuerza Mexicana y la Guardia Nacional se despiden del pueblo de México. Cerrando este magno evento, sobrevuela una formación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con los colores de nuestro lábaro patrio, ejecutando la maniobra Flor de Lis. Es así como damos por terminado este magno desfile militar en el que conmemoramos el 214 aniversario del inicio de la lucha armada
por la independencia de nuestra nación.